En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre conociendo a Dios. Como dije desde el año pasado, fines del mes de diciembre, empezamos el tema, la importancia de conocer a Dios. Hace 8 días hablamos de la bondad de Dios. Quiero decir que lo que estamos estudiando, los atributos morales de Dios, es a esa semejanza de Dios que tiene esos atributos que nosotros fuimos creados. Nosotros no somos como Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esos atributos morales que Dios tiene deben reflejarse en nuestra vida. Eso es muy importante que lo entendamos. Como Dios es bondadoso, yo también debo ser bondadoso. ¿Lo creen o no lo creen? Dígale a su hermano, como Dios es bondadoso, yo también debo ser bondadoso. Ahora, la mejor manera de manifestar el carácter, los atributos de Dios, es a través de nuestra vida. Con las palabras es casi imposible. Es imposible definir con las palabras humanas, porque los atributos es en esencia lo que Dios es, no lo que Dios tiene. Por ejemplo, Dios es amor. Tenemos que amar como Dios ama, porque somos creados a su imagen. Por lo menos es el reflejo que tenemos. Lo que vamos a hablar hoy de Dios es misericordia, misericordioso. Y esa misericordia debe estar en nuestra vida. Y la mejor manera de hablar es con nuestra vida, con nuestras actitudes. Porque con el lenguaje humano no podemos hacerlo. El lenguaje humano es muy corto. El lenguaje humano está diseñado, cualquiera sea el idioma o la lengua que se abre en la tierra, fue diseñado para hablar, para dar a entender lo que es finito, lo que es creado. Dios es infinito, por lo tanto el lenguaje humano no puede abarcar a Dios. Dios es eterno, no creado, por lo tanto el lenguaje nuestro que fue diseñado para hablar de lo creado no puede expresar la grandeza de Dios, no puede expresar la majestad de Dios. La única forma que Dios puede reflejar su carácter en la tierra es a través de los redimidos por su sangre. ¿Me comunico? No somos llamados a ser un grupo religioso. Eso significa ser discípulo del Señor, reflejar en nuestra vida la belleza del Señor. Que Dios siga viendo a Dios en la tierra a través de tu vida, no porque tú eres Dios, no porque somos Dios, sino porque su imagen. Somos como un espejo que se refleja en nuestra vida. Cuando tú te paras ante un espejo, la imagen está ahí. La imagen que está en el espejo no eres tú, es tu imagen, pero te refleja a ti. Si yo soy un espejo para el Señor, Él cuando se mira, cuando está frente al espejo que soy yo, ¿qué debo de expresar? Debo expresar la imagen de Dios. No estoy interesado en que me conozcan a mí. Estoy interesado en que conozcan a Dios. Eso significa ser transformados a la imagen de Jesús. Entonces yo les pido que entendamos esto. La única manera de entender, de empezar a reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, es a través de la lectura de la Escritura, de la Biblia. A Dios no lo podemos conocer por la lógica. A Dios no podemos conocerlo a través de la razón. La única manera que conocemos a Dios es a través de la revelación. Y como consecuencia de nuestra intimidad con Él. Cada día que pasa, yo debo parecerme más a Jesús. Sé que es una tarea gigantesca. Sé que es una tarea que parece imposible. Pero no es imposible, porque si estamos frente a la presencia de Dios, como decían los antiguos, corandeo, en la presencia de Dios, esa presencia que está frente a la cual yo estoy, se refleja en mi vida y se reflejará en mi entorno, en mi alrededor. El único sitio donde se reflejará la imagen de Dios es en la iglesia que Él redimió con su sangre. Es en la vida de cada cristiano. Es en el hogar de cada cristiano.
Es en la profesión de cada cristiano. Por eso no podemos dirigir nuestro hogar, ni nuestra profesión, ni nuestra vida, ni nuestros negocios como el mundo lo hace. Por eso es que somos santos. Santo es alguien que es diferente. No que deja de hacer ciertas cosas, claro que sí, pero entendemos muy mal la santidad. Santo es uno que no hace cierta cosa, claro que sí tiene que ver. Pero santo en esencia, santo es que es diferente. La iglesia es llamada a ser diferente a como el mundo vive. Totalmente diferente. Yo soy llamado a ser diferente. Mi hogar es llamado a ser diferente. En mi hogar debe reflejarse la gracia de Dios, el amor de Dios. En la iglesia debe reflejarse el Señor. Qué privilegio que tenemos reflejar a Dios en la tierra. Qué compromiso. De eso vamos a hablar esta mañana. De eso se trata el mensaje. Quiero que inclinemos el rostro. Señor Jesús, te doy infinitas gracias en este día por este reto tan espectacular que tú nos das. Señor, tenemos que decir que nuestra fuerza es imposible. Señor, gracias. Por eso dijiste tú que nos darías el Espíritu Santo para que recibiéramos poder. No poder para tener dinero, no poder para ser famosos, no poder para ser grandes. Poder para reflejar tu imagen y semejanza en la tierra, para reflejar tus atributos. Y muy especial, dame gracia para compartir en lengua mortal, en lengua humana, lo que es la misericordia. Abra el corazón de tus hijos, Señor, para que al ir a la revelación, a través de la revelación de la palabra, podamos entender este atributo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Quisiera leer un pasaje para hacer énfasis en una palabra nada más. Está en el libro de Mateo. Palabras de Jesús. Si supieseis qué significa, dos puntos, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que conozcamos. Dios quiere que aprendamos, que conozcamos, que experimentemos, que vivamos, que entendamos qué es misericordia. Vivimos en una sociedad donde esa palabra misericordia ha sido reemplazada por muchas otras buenas, pero el mundo no puede entender qué es misericordia. Solo los redimidos por la sangre de Jesucristo podrán saber qué es misericordia. Y aspiro que el Señor nos dé la gracia para que podamos profundizar esta mañana en ese tema tan particular, ese tema tan importante. Misericordia es un atributo que nos lleva a Jesús. La misericordia de Dios. Si hace 50, va a ser 55 años que yo fui llevado por el Espíritu Santo a Jesús. ¿Sabe qué utilizó Dios para llevarme a Jesús? La misericordia. Yo debía de haber sido destruido mucho antes de eso, pero Dios esperó pacientemente hasta que el Espíritu Santo obró en mi vida para llevarme a los pies de Cristo. Si tú estás a los pies de Cristo, no es por lo que tú eres, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, nada más, solo por su misericordia fui llevado a los pies de Jesús. Quiero hacer una aclaración. Misericordia, cuando hablamos de la misericordia divina, no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. La misericordia es un atributo moral de Dios. Nunca nació en Dios la misericordia. La misericordia, igual que Dios, es igual de eterna. Porque la misericordia no es un don, es un atributo que refleja en esencia lo que Dios es. El Dios que yo adoro, el Dios que tú adoras, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no solo es todopoderoso, no solo es omnisciente, está en todas partes, no solo es eterno, el Dios que adoro, el Dios que servimos, es el Dios que es misericordia. La misericordia de Dios
es un atributo eterno. Nunca llegó a ser, nunca dejará de ser. Siempre Dios será misericordioso. Cuando estemos en otra dimensión de la vida que vivimos en este mundo, pienso, casi estoy seguro, que vamos a conocer otros atributos de Dios que aquí en la tierra no los necesitamos. Aquí en la tierra están revelados los atributos que necesitamos. Las cosas secretas, dijo Moisés, pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos. Si Dios ha revelado en la Biblia que Él es un Dios misericordioso, que es misericordia, es porque quiere que la conozcamos. Habrá otros atributos que cuando estemos con Él en otra dimensión conoceremos. Por ahora basta que nos regocijemos en lo que conocemos, en lo que Él ha revelado. Y vamos a hablar entonces esta mañana, teniendo esto en mente como trasfondo, hablar de la misericordia de Dios. Pero quisiera un video cortico, 3 minuticos nada más, para mirar lo que el mundo... Uno cuando habla de misericordia tiene que hablar a la vez de compasión. La compasión es un fruto de la misericordia, es una manifestación de la misericordia. Pero recuerden, vean este, y les voy a hacer una pregunta ahorita. Veamos este video, ¿estamos listos? Aidez-moi. 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 Aidez-moi, 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 aidez-moi. Aidez-moi, 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 aidez-moi. When this woman in a New York waiting room collapses in 2008, hospital staff ignore her for an agonizing 45 minutes. When someone finally comes to her aid, it's too late. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Essayez de me parler. Essayez de me parler, monsieur. Hay una diferencia total al sufrimiento, ¿no? Y depende también digamos, el estrato, por decir alguna cosa, que la persona representa. El primero no atrajo a nadie porque era de un estrato sin ninguna importancia según la sociedad. Para Dios no. Para Dios no hay estratos. Todos somos iguales. Belki, el alma no tiene color ni tiene estrato. El otro movió un poquitico de compasión.
Se acercaron algunos, pero al final lo dejaron. ¿Entendemos la diferencia? Es fácil tener compasión. Otra cosa es ser compasivo. Por favor, tenga la diferencia. Cuando una persona es compasiva, es una persona que se compromete. Es una persona que actúa, que se mete en la situación. Una persona que tiene compasión simplemente la ve, puede sentir un poco de lástima, puede sentir un poco de sentimiento en su vida, pero pasa de largo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros mejor hemos sentido compasión por alguien? Levanta la mano que han sentido compasión. Ahora la pregunta, ¿y cuántos hemos sido compasivos? Esa es otra cosa. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios pide, que seamos compasivos, que nos comprometamos. En Futuro Juvenil, a través de Futuro Juvenil, esta comunidad ha aprendido a ser compasiva con los niños, por lo menos una parte de lo que podemos, lo que está a nuestro alcance. Y como decía Camila y su querida madre, su hermano, yo quiero bendecirlos a todos ustedes por ser compasivos, en este caso en Futuro Juvenil. Unos más que otros. Es más, algunos hemos representado a otros que no han hecho nada. Pero quisiera animarles a que juntos trabajemos en Futuro Juvenil para decir un área expresando no la compasión, sino el ser compasivos, involucrándonos, metiéndonos a. Tuvimos la semana antepasada la presencia de los hermanos de Ucrania. Ellos no solamente tuvieron compasión, ellos fueron compasivos. ¿Qué implicó ser compasivos? Sentir que así como Dios había sido bueno con ellos debían de sentir también en su corazón la manifestación de ser compasivo, de comprometerse con otros, de ser bueno con otros. Y en sus limitaciones han adoptado niños que nadie quisiera adoptar. Realmente cuando alguien, como dice la esposa de mi hermano que nos compartía, de pronto alguien va a alguna parte, quiere adoptar. Si usted fuera a adoptar un niño, yo creo que se iría para escoger el mejor, ¿no es cierto? Buscaría la hoja de vida, buscaría cómo vino, cómo nació, preguntaría si es sano, etc. Tal vez muchos, y no es malo pensar eso. Pero puede hacer todo eso y no ser compasivo. El compasivo no se fija en las circunstancias que el otro vive, sino que se compromete. Cuesta. Como está la anécdota, la famosa anécdota del cerdo y la gallina. ¿Sí? Un cerdito y una gallina que estaban muy felices con sus amos, estaban en la finca, estaban contentos. Sus amos eran buenos con el cerdito y la gallina, siempre le tenían alimento, los cuidaban, era muy bonito. Un día la gallina se acerca al cerdito y le dice: estoy preocupada. Le digo: ¿qué pasó? Mire, llevamos varios días viendo que no hay humo en la cocina, en el campo, no hay leña que arde, no hay nada. Entonces, y veo a nuestros amos sentados y están pálidos. Algo está pasando con ellos, ya van varios días, que como que no comen nada. Entonces, estaban los dos viejitos sentados. La gallina del cerdito le dice: pues acerquémonos, escuchemos a ver qué dicen. Se acercaron la gallina y el cerdito y escucharon. El viejito le decía a su viejita: mi amor, llevamos 5 días sin comer nada y no sé cómo vamos a sobrevivir. La situación es difícil y no hay esperanza para nosotros. Y mira la gallina al cerdito y le dice: vamos, porque nuestra vida peligra. 5 días sin comer y el gallinito se fueron. Y entonces comenzaron a pensar, a hablar: ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros amos?
No puede ser. Somos compasivos, hay que ayudarles. Tenemos compasión, hay que ayudarles a ellos en algo. Entonces dice el cerdo a la gallina: ¿y tú qué sugieres? Dice: mire, vamos a darles huevos con jamón. Y los dos contribuimos. Y el cerdo le dice: no, porque a mí me cuesta el pellejo y a ti solamente una ofrenda. Nos gustaría dar la ofrenda y no el pellejo. Ser compasivos implica el pellejo, no la ofrenda. ¿Entendemos? Dios dice: quiero que sepan qué es misericordia. Tenemos que aprender. Vivimos en una cultura que no sabe lo que es misericordia. No sabe lo que es misericordia. Déjenme contarles, yendo a la revelación, a la Biblia, una historia. Después de que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, los llevó al monte Sinaí. Moisés se subió al monte para recibir las instrucciones de parte de Dios y se demoró 40 días. Durante esos 40 días el pueblo se desesperó abajo porque no regresaba. Y dijeron: ese Moisés que nos sacó tal vez se despeñó, se murió, porque 40 días y no aparece. Y llaman a Aarón y le dicen: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Se acuerdan de la historia? Moisés, mientras estaba orando, Aarón abajo hizo el becerro de oro. Y todos comenzaron a adorar el becerro de oro. La ira de Dios se encendió. Y el pasaje es muy interesante. Moisés habla con Dios. Le dice a Dios, Dios dice: yo no voy a seguir con ustedes. Voy a enviar un ángel para cumplirles la promesa que he hecho, pero yo no voy a ir porque el pueblo es terco. Moisés hace una oración, dice: Moisés dijo a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, dice Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. ¿De qué sirve que Dios nos envíe un ángel, decía Moisés, para que nos acompañe y nos cumpla la promesa que has hecho? Pero tu presencia no va con nosotros. ¿De qué sirve todos los bienes de la tierra sin tu presencia? Eso es lo que Moisés está diciendo. Pero Dios le promete que su presencia irá con ellos. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Gracias, Señor, porque tú vas con nosotros, pero déjame contemplar tu gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia. ¿Qué tendrá Dios? Misericordia. Del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que será clemente. Sigue la historia y pasa el capítulo siguiente, capítulo 34. Y yendo un poco adelante para llegar al punto que corresponde, llega al verso 6 y dice: pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sigue hablando, pero donde quiero enfatizar: Dios se revela a Moisés como un Dios misericordioso. Hace pasar su esencia delante de Moisés. Y la esencia de Dios es misericordia. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Y le promete
que su misericordia les acompañará. Les advierte que si alguien rechaza su misericordia, pues también tendrá que recibir la ira de Dios. Entonces, en esa revelación que encontramos, cuando Dios hace pasar toda la majestad suya delante de Moisés, Dios se revela como un Dios misericordioso. Por eso Jesús dice, es necesario que aprendan qué es misericordia. En el libro de Miqueas, lo que llamamos el mandato de Miqueas, capítulo 6, verso 8 del libro de Miqueas, dice, 3 cosas el Señor demanda de ti. Primero, que aprendas a vivir rectamente. Segundo, que hagas misericordia. Y tercero, que seas humilde. Pero siempre Dios habla de aprender lo que es misericordia. ¿Dónde debe reflejarse la misericordia? ¿Dónde? En el pueblo de Dios. Mira a su hermano y dígale, en mí debe reflejarse la misericordia de Dios. Yo debo aprender qué es misericordia. A través de mí debe reflejarse lo que es la misericordia en el mundo, en la sociedad. Ay, hermanos, cuando hago estos estudios y trato de pensar en lengua humana, ¿cómo sería el mundo de diferente si la iglesia viviera, los cristianos viviéramos lo que es misericordia y fuéramos misericordiosos como Dios es misericordia? En Éxodo 2 hay un aspecto muy interesante. Cuando Dios se revela a Moisés y le dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y vio Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel estaba sufriendo de las injusticias que estaban cautivos, como esclavos en la tierra de Egipto. Una vez que Dios revela esas palabras que acabo de decir, Dios se aparece a Moisés en una zarza ardiendo. ¿Recuerdan la historia de la zarza? Pueden leer el capítulo 3. Resumiendo, dice en el capítulo 3, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Si ustedes estudian con detenimiento los dos pasajes, van a entender que Dios los vio, que Él oyó, que Dios los reconoció, que Dios tuvo compasión de ellos, que Dios actuó y los liberó. No solo tuvo compasión, Dios fue compasivo y se involucró y los sacó de la tierra en que se encontraban. Hay un pasaje muy bello en la Biblia que está en el libro de Isaías. Si quieren anoten, los que no son expertos en buscar en la Biblia, los que son expertos busquen conmigo en Isaías capítulo 63, perdón. Dice el versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y me fascina el verso 9. Dice el verso 9, en toda angustia de ellos,
Él fue angustiado. Qué impresionante, ¿no? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No solo los vio de lejos y siguió impávido. Cuando ellos sufrían, Él sufría también. Eso es compasión. O mejor, eso es ser compasivo. Eso es tener misericordia. Ser compasivo es fruto de la misericordia. En toda angustia, cuando tú pasas por un momento difícil en la vida, no creas que estás solo. Si eres hijo de Dios, el Señor está contigo y Él siente la angustia que tú sientes y está comprometido con nosotros para llevarnos adelante, para darnos la victoria. Dios se angustió con la angustia de Israel y entonces se comprometió y vino y descendió para librarlos. Yo quiero esta mañana, tenemos varias cosas para hacer. Quiero ilustrarlo con otro pasaje de la Biblia. Hay una parábola que Jesús enseñó por parábola para poder enseñarnos estas verdades. Y hay una parábola que se llama la parábola del buen samaritano. ¿Han oído hablar de esa parábola? El buen samaritano. ¿Sí? Los samaritanos no eran personas muy apreciadas por los judíos, por una división interna histórica que había habido. Y los judíos los despreciaban. Pero Dios usa esa ilustración para mostrarle lo que es ser compasivo por Israel. Alguien se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Pensaba que la vida eterna no se la puede ganar. Entonces piensa: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Jesús dialoga con él. Y llega un momento en que Dios le dice que tiene que amar a su prójimo. Y dice: ¿y quién es mi prójimo? Esa fue una pregunta, tiene mucho para meditar, pero no es el tema. Hablaremos luego de eso. En esa parábola llega el verso 30 del capítulo 10 de Lucas y dice: respondiendo Jesús dijo, aquí está la ilustración: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, un líder religioso de la más alta dignidad en el pueblo de Israel. Pasó el sacerdote, se esperaba que él fuera compasivo, por lo menos que tuviera compasión. Tal vez tuvo compasión, no nos dice la Escritura. Tal vez tuvo compasión, dice, pasó por aquel camino, pero viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo, pasó derecho. Después vino un discípulo suyo, un levita, uno de los que le ayudaban, para usar la palabra discípulo. Un levita pasó y llegando cerca de aquel lugar, también lo vio. ¿Y qué hizo? Tal el maestro, tal el discípulo, que se manifiesta, siguió las huellas de lo que el otro había hecho. Pero, y ese pero es lindo, es una palabra de transición, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole pasó de largo. ¿No? Cambió, ¿no es cierto? Cambió la situación. Viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia, a compasión, a amor. Y acercándose, se comprometió. Vendó sus heridas, les echó aceite, vino, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuántos días cuidó de él? No sabemos. Pero sí dice que otro día, tal vez 3 días, 4 días, 5 días, una semana, no sé, estuvo al cuidado de él, estuvo cerca de él. Se olvidó de los negocios que tenía y se quedó a atenderlo. Cuando ya tenía que partir, el hombre estaba en recuperación, pero no lo abandonó. Sacó dinero, denarios, y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso es compasión. Mejor, compasivo. Eso es misericordia.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo, eres un buen discípulo, has aprendido la lección. Repítesela a otros. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Sean compasivos, no solo tengan compasión, sean compasivos, comprométanse. Vivimos en una sociedad donde normalmente se ignora al que sufre. Algunos un poco más humanistas sienten compasión, pero muy pocos son compasivos. La iglesia del Señor está sufriendo de esa enfermedad. Nos falta ser compasivos. Nos falta comprometernos. Falta el compromiso. ¡Qué desafío! Él lo vio, fue movido a misericordia y actuó. ¿Cuántas personas tenemos en el camino que esperan que alguien les escuche, que alguien les ayude? Por ejemplo, una parábola bonita o una historia, no sé si es parábola o historia, pero se usa como parábola, es la del hijo pródigo. El joven que se llevó toda su herencia y la despilfarró. Después trataba de sobrevivir, hizo los trabajos menos dignos de un judío. Y un día dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No me reconozcas como hijo, dame empleo. Los empleados en tu casa viven bien. Por lo menos hazme como un empleado. Y se fue a casa, corriendo el riesgo. No sabía cuál iba a ser la actitud de su padre. Da la sensación que el padre todos los días se subía a alguna montañita y miraba a la distancia a qué hora venía su hijo allá. Tenía la esperanza que un día regresara. De repente vio una sombra, alguien que se movía, caminaba como su hijo y fijó más, se acercó más. De repente descubre que es su hijo y cuando vio que su hijo venía, él salió corriendo, se escondió y dijo, se la voy a hacer. Que sufra, que venga y se humille ante mí y me diga, he sido un pecador malvado, que se arrepienta. ¿Qué hizo el padre? Salió corriendo, pero para abrazarlo. Y lo besó. El beso en su momento era una señal de reconciliación y de aceptación. Lo besó. Y llamó a los que estaban trabajando allí. Dijo, traigan el mejor vestido, traigan el anillo, cambien su calzado, quítenle los harapos que tienen. Hagamos fiesta, maten el mejor becerro y hagamos fiesta porque mi hijo era perdido, pero así ha resucitado. Había muerto, pero ha resucitado. Hagamos fiesta. Fue movido a misericordia. Hermano, cuando un hombre o una mujer llega a Jesús reconociendo que es pecador, se acerca a Jesús, Él hace fiesta. Ese será el tema del próximo viernes a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la crucifixión. Pero tiene este sabor de la misericordia de Dios. Será el tema el viernes 10 de la mañana. Hay un cuadro, en ese cuadro grande hay un pequeño momento difícil, triste. El hijo mayor, cuando llega y sabe lo que ha pasado, se enojó. En lugar de estar contento, se enoja. Dice, es imposible que mi padre haya hecho eso. Y no quiso entrar. Su padre tiene que ir a rogar. No sé si entró al final o no, pero la lección por lo menos es, a veces nosotros somos como el hijo mayor. Cuando Dios recibe a alguien, cuando Dios perdona a alguien, como que parece, no, pero no era como
No es como fui yo. Yo sí soy digno del amor de Dios. Ninguno es digno del amor de Dios. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Ninguno de los que estamos aquí estamos vivos hoy porque lo merecemos. Todos los que estamos vivos hoy, en este lugar, en esta tierra, pero hablo de este lugar, es porque su misericordia nos acompaña todos los días. Y con su misericordia Dios nos bendice. Aleluya, nos acompaña. No vale la pena que levantes tus manos. Adores a Dios. Aleluya. Adora a Dios. Dile, Señor, gracias, Señor. Es por tu misericordia que yo no he sido consumido, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Aleluya. Una de las historias más bellas que se conocen en la historia de la raza humana sucedió siglos atrás. Un joven muy tierno de edad, su madre era cristiana, le trató de enseñar los principios, pero no encarnaron nunca en él. Y se fue por su lado. Se fue a África y se hizo marinero. Y llegó a ser capitán de un barco. ¿Y sabe qué hacía? Ese barco traía mercancía a Europa. ¿Sabe qué traía? Esclavos. Iban a África, cogían los pobres africanos porque eran negros, porque eran morenos, los amarraban, a las mujeres las violaban y muchas morían, no podían resistir la violación y las mataban. Pero era una mercancía que tenía buen recibimiento en Francia, en Europa, en otros lugares. Él siempre cargaba la Biblia, pero nunca la leía. Parecía evangélico, o algunos evangélicos que cargan la Biblia pero nunca la leen. Pregúntele a su hermano, ¿el pastor está hablando de ti? Dígale a su hermano. Iba en alta mar, el barco cargado de esclavos. Y hubo una tempestad violenta y él sabía como marinero, que era como capitán de un barco de cualquier clase, pero sabía lo que significaba ese tipo de olas furiosas, que iban a zozobrar, y él se fue arrodillado a orar, a acordarse de su madre que le había enseñado a orar. Y le pidió a Dios que lo perdonara por lo que estaba haciendo. Se arrepintió. La misericordia de Dios lo acompañó y alcanzó perdón en Dios. Y de una manera milagrosa el barco escapó. Y a partir de ese momento, cuando llegó, soltó los esclavos, los dejó libres. Él dijo, no vuelvo a ser traficante de esclavos. Se convirtió y compuso una canción. Una canción muy linda. Una canción que cuando terminó el apartheid allá en Sudáfrica, Nelson Mandela la cantó. Cuando cayó el muro de Berlín, cantaron esa canción. Cuando Martin Luther King Jr. dio el famoso sermón, Tengo un sueño, fue la canción que adornó ese momento. Solo por su gracia somos salvos. Yo quisiera que oráramos esta mañana. Le dijéramos al Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Este hombre, John Newton, es el nombre de él. Después luchó junto con Wilberforce para acabar con la esclavitud. Dios te está librando, te ha llamado, te ha librado. Y juntos debemos luchar contra el mal, para que la tierra entera conozca la gracia de Dios, conozca la misericordia de Dios. Hermanos, déjame recordarte que cada hombre y mujer en esta tierra que anda sin Cristo va rumbo al infierno.
No es que yo lo desee, es que así está determinado. Esa es la realidad. La justicia de Dios exige juicio. Dios proveyó un juicio aparte. Es la cruz. El que rechaza la cruz tiene que pagar por sí mismo. ¿Cuántas personas conocemos que van rumbo al infierno? ¿Tienes compasión de ellas? No basta tener compasión con los perdidos. Hay que ser compasivos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que acercarnos y llevarles el mensaje de Cristo. Hermanos, si tú eres discípulo de Jesús, debes aprender a ser compasivo con los que se pierden. Y debemos juntos llevar el mensaje de redención, porque somos compasivos. Como Dios no quiere que perezca alguien, sino que todos proceden al arrepentimiento. Así debe de ser nuestra vida. No queremos que nuestros amigos, no queremos que nuestros compañeros, no queremos que los conocidos, no queremos que aquellos que están al alcance de nuestra vida, de nuestra relación, se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el mundo pueda ver la misericordia encarnada en nuestras vidas. Que como John Newton, cuando compuso esa linda canción, que está toda la expresión, sublime gracia del Señor, su amor que me rescató, su amor que me redimió, es solo por su gracia, es solo por su amor, solo por su bondad, es solo por su misericordia que estamos aquí esta mañana. ¿Quieres estar de pies? Te animo a que hagas algo. Levanta tus manos al Señor. Y ahí donde estás, si no has recibido a Cristo, recíbelo donde te encuentras. Dile: Jesús, yo te entrego mi vida. Renuncio a mi manera de vivir que he tenido hasta ahora. Quiero vivir una vida nueva. Vive para Jesús. Vive para Él. Y si eres hijo de Dios, dile: Jesús, perdóname, porque no he sido compasivo. Permíteme, Señor, mostrar tu compasión. Permíteme, Señor, involucrarme. Jóvenes que me escuchan esta mañana, jóvenes, Dios les llama para que ustedes sean llenos de esa compasión en el corazón. Se involucren en la tierra. Dios no quiere que tú seas un simple profesional. No, sé profesional, pero a través de tu profesión muestra la compasión de Dios. Actúa. Comprométete con nuestra nación. Tantos pobres, tanta injusticia, tantos necesitados. ¿Para qué quieres un título? ¿Para qué quieres una profesión? ¿Para llegar y hacer lo mismo que los demás? ¿O para reflejar la compasión del Señor, la misericordia de Dios? Señor Jesús, aquí estamos esta mañana, Señor. Señor, permite que yo pueda reflejar tu misericordia y que yo pueda ser compasivo como tú lo eres, Señor. Dame el poder de tu Espíritu, el poder de tu gracia. Señor, permite que en esta semana, que se recuerda la pasión, ¿no? Señor, yo con pasión me comprometa para tener una nueva Colombia, una nueva generación, un nuevo mundo que hable de tu gracia, de tu misericordia. Enséñame, Señor, qué es misericordia. Y permíteme que yo sea ese espejo en el cual se refleja tu misericordia a través de ser compasivo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.